Bueno, queridos patitos, estamos a día 27 de junio, pero nos vamos a 2002. Un día como hoy, pero entonces, hace 23 años, se daba la curiosa circunstancia del debut del luchador John Cena en la WWE, en el programa SmackDown. Esto, que puede parecer una tontería, y tal vez lo sea, revela ciertamente algo que luego ha tenido afectación en la Casa Blanca. En la WWE, en SmackDown, no sé si exactamente es esta modalidad la que tiene relación con Donald Trump. Mm, Y ciertamente alguien que estaba ahí en la pomada acabó siendo secretaria de Educación con Donald Trump en este segundo mandato. Con lo cual, estas cosas... la educación de los niños, como diría la esposa del pastor de los Simpsons, del reverendo Lovejoy, es que nadie va a pensar en los niños. Bueno, pues parece que están pensando en los niños precisamente cuando nos encontramos con cosas como esta. Cierto es que a John Cena yo le había visto antes de ser Peacemaker. Le había visto en Psych, haciendo de hermano de O'Hara. El asunto romántico del protagonista y que, bueno, en la parte final acaban casándose, pero luego hay tres películas como spin-off, lo cual es interesante porque en verano, y estamos en verano, yo cuando era posible, pues veía Psych, cuando la emitían, por ejemplo, en FDF, en este canal del vecino del sur, en España, pero ciertamente ahí fue un momento en el que yo no reconocí, porque aparece en un episodio de la cuarta temporada, pero luego ha sido más conocido precisamente por esa situación en DC. No voy a decir que Vin Diesel, pero sí Dwight Johnson, The Rock, también apareció en estos espectáculos, porque es un elemento que tal vez haya que señalar. Ya se decía en los años 80 y 90, cuando estaba Hulk Hogan, que todos estos elementos eran coreografiados, que era la lucha libre un espectáculo que no se hacían daño realmente, ni que era más para hacer ver a la gente. No recuerdo si era lucha libre o boxeo. Ahora mismo lo que veía Conor McLeod en el Madison Square Garden. Aunque creo que era más bien lucha libre. Lo que ve al inicio de Los Inmortales, que tenemos un conversatorio bien rico, alguien lo ha descubierto recientemente en un comentario que ha dejado, con lo cual agradezco, por ejemplo, esos 7 conversatorios con Ricardo Ibars, están bien hechos, con el tema de Conan, con el tema de Excalibur, con este tema de los inmortales o Star Trek, con lo cual ahí lo dejo. Lo digo porque en buena medida no solo el tema de Vin Diesel, Dwayne Johnson de Rock, sino también con este John Cena, se han metido también en el tema de los superhéroes y de la ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos ahí a Vin Diesel respecto de Riddick. Y también tenemos sí, a este muchacho que hace las veces en Guardianes de la Galaxia. Sí, el Dave Bautista, que empezó 3 años antes, en 1999, a pesar de que en este 2002 empezó a ser conocido como Batista. Bueno, esto de las letras a veces se cambia el nombre. Y de Bautista, pues apareció en Guardianes y luego en el inicio de aquella Blade Runner 2049. Por tanto, algunas de las llamadas estrellas del momento del cine se han nutrido de ese espectáculo de la WWE, de SmackDown y todos estos asuntos del wrestling.
Eh, es, por tanto, interesante poner el foco en aquel caso respecto de lo que era eh, y tal vez explicar por qué tiene ciertas eh, fases de éxito en Estados Unidos para su permeabilidad respecto de otras artes, sobre todo teniendo en cuenta de que si es como se comentaba un espectáculo coreografiado, entonces el salto sería más o menos razonable desde la teatralidad del ring de la lucha libre a el ámbito de las artes escénicas con la cinematografía. Cierto es que en el caso de John Cena, con su participación en primero la película de James Gunn, eh, The Suicide Squad, que viene a destruir el tema de David Ayer, el Escuadrón Suicida, aquel con Margot Robbie, Will Smith y todo aquel elenco, que tiene que ver con el anterior DCU, el ámbito del universo expandido de DC, que empezó, en teoría, en 2011 con aquella Green Lantern, donde estaba la... no era Viola Davis, pero era otra actriz con el mismo personaje que luego hará Viola Davis, Amanda Waller, a pesar de que era con Ryan Reynolds, con el papel de Green Lantern, pero es otro distinto del Green Lantern que se va a ver dentro de una semana en Superman, ¿eh? El de eh, eh, Richard Castle, de el Capitán Reynolds de Firefly, Nathan Fillion. Y luego eso como no salió bien, pues se hizo Men of Steel, que es el comienzo más o menos oficial. Luego tenemos esas películas tangenciales, como era Wonder Woman, el Escuadrón Suicida de David Ayer. Tenemos también el ámbito de Batman v Superman, la edición Ultimate, claro, la de 3 horas, que es la que rellena ciertos huecos. Y como sucede en el WWE, hay que ver los pasos frame a frame prácticamente para darnos cuenta de que a veces este tipo de actores son cogidos precisamente para darle un cierto enganche con nuevas generaciones que tal vez de lo contrario es un poco como coger a voces de personalidades del mundo de la comunicación que tienen éxito, influencers, en vez de actores de doblaje, es decir, actores de reposicionamiento de la voz original con la idiomática de los del país que quiere acoger esa situación de adaptación lingüística de traducción de lo que el actor original ha declamado en la versión alternativa. Y eso a veces se olvida el hecho de que tiene bastante que ver con Benito Mussolini, porque quería controlar el mensaje que se emitía a través de las películas y por tanto esa situación no era inocente, no solamente por el hecho de que los italianos pudieran no saber inglés, a pesar de que muchos italianos fueron a Estados Unidos y bueno, pues en Estados Unidos pues hablaban inglés, a pesar de que en El Padrino y hemos tenido conversatorios con Xavier Grandío sobre la primera y la segunda película. Tenemos ahí un hecho relevante respecto de que, en el fondo, Benito Mussolini lo que quería era evitar que a través de las películas entrara en Italia algún tipo de contenido o mensaje que no pudiera controlar. Y luego, unos años después, en España tomaron esa vertiente como socialización de un doblaje que ha alcanzado cotas muy importantes. Por lo tanto, esa profesionalización donde a través de
Por ejemplo, la hemeroteca del buitre. Aquí ha estado Vicente Real, aquí ha estado el señor Pérez de Sevilla, autor de dos novelas. Eh, Tienen, junto al señor Lamata, también participación de esta industria del doblaje, que en España tiene altas cotas. Pero para tratar de atraer a cierto público, sobre todo en películas de animación, que puedan tener mayor espectro, pues tienen esa idea de apartar a los profesionales por gente que pueda tener mayor contacto con público que tal vez no se hubiera acercado a este conocimiento, pero piensan, por ejemplo, cuando hace 30 años se estrenó la película Dragonheart, al dragón se le puso la voz de Sean Connery en el ámbito original. Y por tanto podían decir, aquí participa Sean Connery, y todo aquel que no le guste las películas de espada y brujería o de fantasía, pero les guste Sean Connery, pues igual piensan, o volver a escuchar al gran escocés otra vez. Bueno, pues voy a darle una oportunidad. Y tal vez con este vector a gente como John Cena, que pudo haberse convertido en súper popular, porque se convertían en íconos a través de WWE, SmackDown y todo esto, se convertían en íconos que salían recurrentemente en esos programas y tenían una idiosincrasia y por tanto impactaban en el público. Pero esto ciertamente es algo que tiene su doblez. ¿Y cuál es la doblez? Pues es la siguiente. En buena medida, cuando se está ahí, puede uno ver las entrecosturas, sobre todo cuando bajas del ring. Me refiero no físicamente, porque también había actividad fuera del ring, en los aledaños, para coger algún elemento de... em, bueno, de props, ¿eh? Props para el espectáculo, pero se les recomendaba que asumieran esa identidad tanto dentro como fuera, en los 7 días de la semana y todas las semanas del año, las 52, mientras durase el contrato. Por eso hay quien dice que Donald Trump asumió una identidad mm, distinta a la suya, pero una que pudiera ser funcional, primero para los negocios inmobiliarios, luego para su paso a la política, y que en realidad sería como el Tatemae, en donde hay una versión íntima que no lo puede decir a nadie, y luego la versión pública, en donde es la que sirve para los miembros de la familia, para el ámbito institucional, o sea, los negocios privados son el ámbito público, de la política, y sirve para absolutamente todo. Y esto tal vez dicen que lo habría sacado precisamente de la WWE, y que esto era algo que practicaban todos los actores. Luego se ha visto que en cierta medida se han ido despegando de esa imagen que pudieran tener. De Bautista, tratando de hacer papeles más elevados, especialmente el de Blade Runner 2049. Eh, por supuesto, The Rock también era el luchador, tratando de tener su propia línea, a pesar de que en buena medida tenemos peliculones como aquel de Rampas o aquella de El Rascacielos, volver a hacer el Coloso en Llamas, pero en el sudeste asiático y con una impedimenta física para que quede más molón, más épico, la batalla final ahí con garfios y, bueno, pues un incendio y todo esto. Bueno, pues ciertamente no es que sea un dechado de virtudes ni el mejor actor de toda la vida. Luego hay una gradación, lo mismo que podemos irnos al momento en el que Frank Sinatra entró en el cine y luego Elvis también, aquellos que eran cantantes en la década de los 50 y 60 y que se pusieron también a participar del ámbito de Hollywood, porque Hollywood también intenta a veces reciclarse, cogiendo los elementos que son más populares. Por ejemplo, cuando Bad Bunny entró en hacer aquella película de Trembala, el Shinkansen, que tenía una novela, y tenemos aquí comentado tanto la novela como la película, que ya con Brad Pitt como estrella rutilante,
hasta el punto de que Bad Bunny iba a protagonizar una película, creo que de Marvel, ¿no? Dentro de la esfera de Marvel, pero en el ámbito Sony, de los elementos IP que había cogido Sony, pero luego se ha ido evolucionando y parece que eso ha quedado en agua de borrajas, pero es un ejemplo más de tratar de hacer un catch-all party en donde se coge de todo para tratar de hacer lo que comentaba el personaje de Billy Crystal en American Sweethearts, ¿no? La pareja del año, en donde en caso de fallecimiento de un ser querido, tú sales a hablar con la prensa y les dices, es una pena, le habría encantado la película. Hasta ese punto es cuando tratas de hacer su asunto, pero el personaje de Stanley Tucci va más allá y habla de que se peleen, porque eso genera polémica, de si quieres un automorisionamiento del actor principal o que se maten los unos a los otros, lo cual es traspasar umbrales, lo cual seguramente Donald Trump es algo que simplemente el asunto de umbral es algo que le es totalmente desconocido debido a que para él todo el monte es orégano y no hay valla que no pueda traspasar debido a su ego y su autopercepción respecto de lo que es y lo que puede ser precisamente con este trasfondo en el ámbito de la WWE que tiene esa idea de que en principio hay un concepto tal vez venido del boxeo, de las reglas del marqués de Queensberry, de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable. Y por eso, en una cierta época, tal vez ahora sea distinto, a pesar de que a los que lleguen de nuevas igual les sorprende, esa formulación en la que mm, se saltan ciertas bardas o barreras imaginarias que estaba contenido y por tanto ese subidón, esa adrenalina, ese pulso eléctrico que puede darle al espectador, eh, esa dopamina que genera un algo interno, pues puede hacer eso la popularidad de este escenario. Pero en buena medida, los que han podido tener cierta progresión lo han hecho saliendo de ahí y participando en el mundo del espectáculo más formal, a través de la interpretación, a través del cine, a pesar de que nadie puede decir que John Cena sea un gran actor, ni siquiera como Henry Cavill, como para pensar en un Michael Caine o en un Laurence Olivier o en un Tom Cruise, siquiera, que tampoco es que Tom Cruise sea Shakespeare, pero claro, estamos hablando de que en los años 80 los que entraban a tener cierto éxito, ni Rock, ni Cena, ni Bautista han tenido el éxito de un Sylvester Stallone, de un Arnold Schwarzenegger, de un Jean-Claude Van Damme, de un... no diré Chuck Norris, porque Chuck Norris en buena medida es exitoso en España por la reposición de sus series, sobre todo en Telecinco en los años 90. Y a veces uno puede pensar que es más exitoso en España que en Estados Unidos en este momento. Con lo cual, no sé por qué. Bueno, sí, por amor a Texas, pero si es por Texas, pues tendría que estar en Huelva, en Zahara de los Atunes, perfectamente, Chuck Norris, volviendo a ser Carlitos, con el origen, precisamente en el Guadalquivir, de los auténticos vaqueros, que tenían el origen precisamente en los cuidadores de vacas, en la zona del Guadalquivir. Pero bueno, esto es cosa de Carlitos y toda la mitología que lleva asociada. Con lo cual, creo que en buena medida la reflexión acerca de esto, de cómo es el origen de un luchador con esa proyección en el ámbito de la WWE y la posterior evolución acerca de su interpretación en el mundo del cine, del intento a través de series como Psych y de producciones audiovisuales en el ámbito del cine y aprovechándose en cierta medida en la última etapa de un tal James Gunn con la serie Peacemaker 1 y la serie 2 que está por llegar en algún momento con esa evolución del DCU
en el mundo de lo que era Christopher Nolan y luego Zack Snyder, luego con Hamada y Emmerich, no Emmerich Roland, sino el Emmerich, Toby Emmerich, y la evolución posterior con la entrada de Peter Safran y, eh, y James Gunn, con ese momento, ese interludio entre el ámbito de aquella película de Black Adam con Andy Luca, Pamela de Luca y el otro muchacho que fueron enviados a Warner porque la subdivisión de DC era algo distinto y nunca sabremos dónde habría llegado, pero ciertamente sabemos lo que tenemos y por lo tanto lo próximo va a ser eso, va a ser la película de Superman. Y John Cena, pues ya se verá si sigue en el asunto y la pomada y se transforma y adquiere mayor prestancia o si acaba declinando su estrella y queda en el olvido. Eso el tiempo lo dirá. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Gelpien.